Bienvenidos. Bona tarda a tothom, buenas tardes a todos y todas al Insights on Future Mobility, que es un título muy amplio para lo que vamos a hacer, porque nos vamos a centrar mucho en un aspecto, quizás el más importante, de la movilidad del futuro, que es la conducción autónoma y conectada. Lo primero, agradecer a Carnet por el montaje de esta sesión, que siempre viene bien, y también agradecer a nuestros ponentes, nuestros expertos, su presencia aquí, ¿no? Y seguidamente pasaré a presentar brevemente quién es cada quien. Supongo que a algunos ya los conocéis y a otros quizás no tanto. En primer lugar, a Nuria Pérez Franco, licenciada en Psicología y diplomada en Enfermería, responsable del Departamento de Atención a Víctimas en AESLEME y bueno, ha colaborado en diferentes campañas de prevención de siniestros viales con AESLEME y bueno, y afortunadamente la tenemos aquí. Es víctima de un accidente de tráfico con lesiones graves y bueno, esto sí que da una implicación importante, ¿no? Y da un protagonismo importante en la vida de una persona, ¿no? Para preocuparse por estos temas. En segundo lugar, Jesús Monclús, que es director de Prevención y Seguridad Vial en la Fundación MAFRE, que es ingeniero industrial, doctor ingeniero industrial, máster en Seguridad del Transporte por la George Washington y ha hecho stage en diferentes universidades, entre ellas la de Lund, que es una de las principales universidades europeas en materia de seguridad vial, y algunas otras, ¿no? También tiene posgrado de Gestión de Movilidad por la Pompeu Fabra y por la UPC. Y también stage en cursos por la Johns Hopkins, que también es una de las más conocidas a nivel mundial en el tema de prevención de accidentes. Y bueno, y ahora es director del área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. Y en último lugar, Javier Luzón, director o responsable de seguridad del vehículo en SEAT, ingeniero técnico industrial y con un posgrado en biomecánica, biomateriales y máster en ingeniería biomédica. Más que de la seguridad del vehículo, estaríamos hablando de la seguridad de la persona, ¿no? Mucha biología. Javier. Muy bien. Bueno, una vez presentados los ponentes, bueno, los participantes de la mesa, nos vamos a centrar un poco en esto que hemos dicho, ¿no? En la inteligencia artificial, la conducción autónoma y seguramente conectada. Bueno, es una cosa que es sabida y que se suele decir es que y se sabe en los ámbitos de seguridad vial, es que más del 90% de los accidentes, y especialmente los accidentes con muertos o heridos graves, interviene el factor humano, bien sea como factor directo o como factor concurrente. Esta ecuación se resuelve eliminando el factor humano y es lo que estamos intentando, ¿no? Entre todos, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Sí que Cataluña, en concreto, porque es mi negocio, porque trabajo en el Servei Català de Trànsit, no me he presentado, soy Óscar Llach, soy ingeniero industrial y coordinador de movilidad y seguridad vial en el Servei Català de Trànsit. Nuestro trabajo es intentar, entre otros, reducir los accidentes y creo que hemos tenido un relativo éxito. En el año 2000 teníamos 600 muertos anuales en las carreteras, sin contar las ciudades, y ahora estamos sobre los 200. Todas las políticas que hemos aplicado se han centrado siempre en tres ejes, que es la promoción o la obligación de usar los accesorios de seguridad, los antiguos, los de seguridad pasiva, la eliminación del alcohol y las drogas en la conducción, o al menos intentarlo, y sobre todo la gestión, la parte más importante, la gestión de los excesos de velocidad. Estas tres políticas han dado muy buenos resultados, no nos las inventamos, obviamente, las hicimos benchmarking o las copiamos directamente de los países escandinavos, que en aquellos años, en el año 2000, eran los primeros del mundo en tema de seguridad vial, pero están llegando un poco ya al límite de aplicabilidad. Ya los tramos de concentración de accidentes se han ido limando. Estoy hablando de Cataluña, que es la parte que conozco. La gente admite relativamente bien las políticas estas represivas de mantener estos tres factores, estos tres pilares, pero llega un punto que todo esto tiene un límite.
Y nuestra gran esperanza, y por esto estamos hoy aquí, es esto, es quitarle responsabilidad al conductor, que es el principal culpable de todo, y dársela al vehículo, que probablemente es mucho más capaz por rapidez de respuesta, por capacidad de procesar señales e impulsos paralelamente, y sobre todo por la conectividad que tiene tanto con el vehículo, con la función del vehículo, como con los sensores que van asociados a este vehículo. Y sin más, pasaré a hacer unas preguntas a cada uno de los ponentes. Empezaremos por Javier Luzón y al final habrá unos minutos para preguntas del público, si me permitís. Pues bien, los coches de ahora son mucho más seguros que antes. Hemos hablado de la seguridad pasiva. La seguridad pasiva ha aumentado mucho, sobre todo gracias también al proyecto NCAP, ¿no?, que ha ido perfeccionando los coches y aumentando la seguridad, la protección respecto a los ocupantes y últimamente, en los últimos años, también de cara a los débiles del tráfico, como son los peatones y ciclistas, etcétera. Son más seguros. ¿Puedes explicarnos cómo ha sido el desarrollo tecnológico para llegar al sitio donde estamos ahora? Pues voy a intentarlo. Bueno, en primer lugar, gracias a Carnet y a Óscar por la introducción y por contar conmigo en esta casa, que es mi casa a fin de cuentas. Y bueno, después de esta introducción no sé si puedo aportar algo, porque realmente creo que el resumen que has hecho es bastante correcto. Pero de alguna manera, tecnológicamente sí que, vamos a ver, son casi 70 años ya de evolución tecnológica, inicialmente en áreas de seguridad pasiva sobre todo y luego en otros ámbitos o otros enfoques. Pero lo importante es que esto a lo largo del tiempo ha ido de la mano de un marco normativo y de otros entes también, como el mencionado Euro NCAP en nuestro caso, porque es el más conocido, asociaciones, y de alguna manera se ha intentado asociar en el tiempo esa evolución tecnológica a la introducción en el vehículo. Así que, pues bueno, desde los años 50 hasta el cambio de siglo, pues los primeros sistemas de seguridad pasiva, los primeros conceptos realmente más que sistemas, un habitáculo que proteja a los ocupantes, zonas de deformación en torno a ese habitáculo, el cinturón de seguridad de 3 puntos en los años 70, los airbags en los 80, los usuarios vulnerables también comentados. Cuando cambiamos de siglo nos damos cuenta de que hay gente que va fuera del coche y somos susceptibles también de ser atropellados, ¿no?, en bici, en moto o caminando. De manera que toda esa evolución de seguridad pasiva sigue y aparece otro enfoque también, digamos, con el cambio de siglo, que es realmente pensar en un concepto de seguridad integral. Tengo expertos a mi lado también que lo pueden corroborar. Y pensamos no solamente en el accidente y en proteger y en reaccionar una vez el accidente se produce, sino en anticiparnos, si podemos, evitar el accidente o minimizar las consecuencias. Y si podemos hacer algo después del accidente también. Un ejemplo es el sistema de llamada autónoma de emergencia que se introduce en el mercado por requisito legal en 2018 a partir de cualquier vehículo que ponemos en el mercado. Son de alguna manera grandes hitos, pero insisto, lo importante es de alguna manera haber encontrado una introducción lógica del entorno tecnológico y de ponerlo a disposición de los usuarios. Echando la vista atrás, pues hombre, creemos o tenemos el convencimiento de que realmente se ha hecho de una manera relativamente correcta y relativamente lógica. Y lo bonito al final, pues es que no solamente estamos los fabricantes o desarrolladores, ni fabricantes de tecnologías, sino que hay un marco de especialistas que a fin de cuentas estamos todos trabajando con un objetivo común. Seguro que no coincidimos en todos los enfoques ni los planteamientos, pero al final, pues sí que tenemos esa convicción de que los coches son realmente, pues, cada día más seguros y seguimos con nuevos enfoques de diversidad, de género, de edad, de distintos morfotipos de persona, en peso, en talla, y seguimos trabajando de alguna manera para intentar
seguir con esta dinámica institucional, no solamente tecnológica, y recurriendo a la ciencia de la biomecánica si es necesario, de los criterios de lesión y de cualquier aspecto que, a fin de cuentas, como tú muy bien apuntabas, el centro pues debe ser el ser humano, que es el que tenemos que proteger. Ese es el leitmotiv. Está de moda ya de hace algunos años, pero cuando ha tomado impulso es ahora últimamente el tema de los ADAS, ¿no? Sistemas de asistencia a la conducción, de seguridad. ¿Podrías explicarnos un poco qué hacen y cómo funcionan? Pues bueno, la terminología ADAS de alguna manera es poco precisa. Hablamos de sistemas de asistencia. No es una terminología ni muchísimo menos que esté obsoleta, pero de alguna manera hablamos y hay muchos sistemas de asistencia. Hay sistemas de asistencia en condiciones normales de conducción que nos ayudan, como el aviso de ángulo muerto, por ejemplo, el aviso de cambio involuntario de carril, que te dice ve por el centro. Son sistemas que de alguna manera, con los que de alguna manera interactuamos en condiciones normales. Tenemos que separar esos sistemas de los sistemas que realmente, una vez identificada la situación de peligro, actúan de una manera, podemos decir, independiente prácticamente. Y lo paradójico es que a veces hablamos de sistemas y deberíamos hablar de funciones, porque un mismo sistema puede tener funciones que, ponemos un ejemplo, imaginemos un parking de una gran superficie, un parking exterior en el que estamos maniobrando y tenemos sistemas de ayuda al aparcamiento. Ese sistema de ayuda al aparcamiento puede evitar una situación fatal si nos frena el coche porque estamos yendo a marcha atrás y no vemos a un peatón que es así de alto, que es un niño. Entonces, aunque de alguna manera los sistemas no sean tan distintos, las funciones sí que pueden convertirse automáticamente en funciones puramente de asistencia a la conducción o funciones de seguridad. O en lugar de un peatón, pues un tráfico que no vemos venir por detrás, puede ser un ciclista, un motorista. En definitiva, son sistemas que de alguna manera tenemos que definir muy bien qué queremos decir cuando hablamos de ADAS. Pero para mí, bueno, al margen de entrar en detalle de cualquier sistema, el radar mencionabas, tampoco... Por un lado, necesitamos, creo, mejorar un poco la cultura de seguridad. Aquí paso la palabra también a mis compañeros que seguro pueden aportar más que yo. Pero realmente el desconocimiento es grande, sencillamente de qué sistemas tenemos a bordo y cómo funcionan. Esto es fácil, es leer el manual, ¿eh? Todos tenemos el manual y está muy, muy bien explicado. Supongo que todos vosotros sabéis el manual de vuestro coche de principio a fin. Hoy es importante. Hace 30 años a lo mejor no tanto, pero hoy es importante. Ese es fácil, pero un poco más complejo es que realmente entendamos que las leyes de la física son universales y nos aplican a todos. Entonces, en términos de capacidad de reacción, pues ante un obstáculo yo tengo una capacidad de reacción, un tiempo de reacción. Vosotros sabréis de tiempos de reacción mucho más que yo, pero hablaremos de un orden de magnitud en torno a un segundo, menos, más. Y además hay una reacción. Yo tengo que movilizar toda una masa muscular y frenar y aplicar una fuerza cuando el sistema no hace nada de todo esto. El radar tiene una frecuencia de muestreo de gigahercios. No sé cuántos, son gigahercios. Y yo no tengo esa frecuencia de muestreo. Entonces, en términos de eficiencia de cualquier sistema de este estilo, el radar no está cansado nunca. Funcionará mejor o peor, pero nunca está cansado. Ni bebe, ni consume drogas, ni se distrae con el móvil, ni con la pantalla. Entonces, contra eso, muy bien apuntabais que al final el factor humano, por lo que sea, por distracción, por consumo de lo que sea, por cansancio, eso es un factor que en cualquier sistema de asistencia
no es una variable a tener en cuenta. Las variables a tener en cuenta son otras. Entonces, no podemos seguir en ese sentido con negacionismo, si queremos sí, pero los sistemas son, por norma general, mucho más ágiles siempre que nosotros no tenemos la capacidad de reacción de evitar una situación, sencillamente porque no la hemos visto. Si desaparece el conductor o vamos hacia este objetivo, que sea el vehículo quien decida, ¿cómo queda el panorama de los sistemas de seguridad? ¿Van a aparecer nuevos sistemas de seguridad o van a evolucionar los que ya existen? Bueno, pues esto es un lío. Aquí sí que tenemos que poner una raya y cambiar los comentarios de cafetería o entre colegas y el enfoque un poco más tecnológico, que es nuestra responsabilidad. A fin de cuentas, nos enfrentamos a un sistema que va más allá del vehículo en sí mismo. Entonces, en el vehículo quizá no sea donde haya que ver los grandes cambios de concepto, y hay un periodo de transición que eso es de lo que nadie habla, nadie le pone fecha. Bueno, si preguntáis a algún experto y os dice que en 2050 habrá coches autónomos, pues podéis hacerle caso o no, ¿no? Y si preguntáis a otro experto os dará otra fecha, o si os dan la misma es que han hablado antes, a lo mejor, no sé. Pero en cualquier caso, imaginaos, salimos a la calle aquí, Paseo de Gracia, diagonal, pues falta quizá todavía. Entonces tenemos ese periodo de transición que a nosotros, yendo ya a nuestro campo, ¿cómo tenemos que enfocarlo? Imaginaos, no podemos olvidarnos de los cinturones de seguridad, olvidarnos de los airbags y pensar que ese coche nunca va a tener un accidente. Yo no voy a tomar esa decisión, costará bastante. Entonces, de momento, lo que tenemos que hacer es seguir con la misma estrategia que tenemos hoy, no podemos cambiarla, pero sí que aparecen tipologías nuevas de escenarios para los que se utilizará el desarrollo virtual, sobre todo teniendo en cuenta escenarios distintos, ocupantes distintos, posiciones de conducción, no conducción realmente, en las que no tenemos por qué saber exactamente cuál es la posición de cada uno de los ocupantes, así que tenemos que integrar esos sistemas de retención a esas nuevas posiciones, podéis ver imágenes de airbags gigantes que nos envuelven completamente porque no sabemos realmente dónde está. Hoy en día la posición del conductor está perfectamente definida. Si conduces mal es porque, bueno, te has informado poco, ¿no? Pero si no tienes volante, no tienes que conducir, la cosa cambia mucho. Igual que podemos pensar en el final, que es que el vehículo, pues a lo mejor no choca, pero una frenada de emergencia es cerca de un G. Entonces, pues hay que ir sujeto de alguna manera, ¿no? Pero sobre todo es este enfoque de la seguridad que ya no podemos pensar en cada uno de los sistemas de manera independiente, sino que tenemos que utilizar, y con esto acabo, la palabreja esta que se utiliza tanto, que es el enfoque holístico, ¿no?, de la seguridad, y no pensar en cada uno de los sistemas, de los componentes o de las funciones, sino de la eficacia real de todo ese entorno que vamos a alterar globalmente y que es la movilidad más allá del vehículo en sí mismo. Muchas gracias, Javier. Seguimos con Jesús Monclús. Todo es muy bonito, la movilidad va a cambiar, vamos a Star Trek. ¿Realmente todas las nuevas tendencias de movilidad se consideran seguras? Muchas gracias, Óscar. Gracias por la pregunta, porque es la que tenía preparada. Y gracias a Carnet por la invitación, y gracias a Casa SEAT, gracias a todos los que estáis aquí. Gracias también a Mapfre, porque sin Mapfre no existiría Fundación Mapfre y yo estaría haciendo otras cosas en el lado oscuro, porque es que realmente detrás de los focos no se ve muy bien. Está mi compañero Joaquín Miró, así que muchas gracias por el trabajo. Y, a ver, la primera reflexión antes de contestar es, hablamos de nuevas tendencias de movilidad y en realidad voy a comentar cosas que ya llevan bastante años. No sé cuánto tiempo vamos a decir nuevas, porque en realidad yo creo que las conocemos. Y el planteamiento general de partida
Pues es que es una frase muy utilizada en seguridad, que es que la seguridad no es accidental, hay que provocarla. Entonces, de entrada, cualquier nueva tendencia, pues hay que verla, hay que ver un poco, ahora veremos algunos ejemplos, ¿no? Hay una tendencia que, digo, no es nueva, que venía ya y que con la pandemia pues, ha eclosionado, que es el teletrabajo, ¿no? Entonces, Óscar, tú conoces, digamos, pues, los datos de movilidad, ¿no? Y con el teletrabajo pues, sabemos, en teoría, pues, que si tienes teletrabajo 1, 2 o 3 días a la semana, pues esos días te ahorras el desplazamiento, ¿no? Pues bueno, la realidad es que hay algunos artículos que empiezan a salir que ya son un poco controvertidos en el sentido de decir, vale, te ahorras el desplazamiento de 10 kilómetros, por decir una cifra, pues de tu casa al trabajo, ¿no? Pero es que hay mucha gente que se está yendo como tiene varios días, se está yendo y hace 400 kilómetros de ida y 400 de vuelta porque se va a una segunda residencia. Los jueves, los jueves. Lo sabes exactamente y quiénes son, ¿no? Hasta casi los nombres, ¿no? Entonces, esa es una nueva tendencia que, por ejemplo, como casi todo puede ser controvertida, ¿no? Hay otra que es, bueno, y aquí no estoy entrando, por cierto, pues en esta tendencia que tenemos ahora de abrir y cerrar, de construir que me refiero pues, a que si carriles bici sí, que si carriles bicis no, que si superislas sí, superislas no, peatonalización. Bueno, es una historia que sinceramente daría para otro juego, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una tendencia clara que es el fin de la propiedad, ¿no? El fin de la propiedad, pues ahora aquí hay bastantes personas jóvenes, pues la gente ya se saca más tarde si se lo saca el permiso de conducir, ya no tiene esa obsesión, preferimos un móvil antes que pensar en un coche, porque yo creo que hay más información y vemos pues, las ventajas y los inconvenientes, ¿no? De hecho, yo el otro día todavía desempacaba pues, una caja de CDs, ¿no? Incluso salía alguna cinta. De ahora, ¿quién tiene eso, no? Ahora ya nadie tiene. Ahora tienes Spotify o me imagino que ya habrá 3 generaciones. Pero, por ejemplo, el fin de la propiedad, ¿qué significa? Pues significa que hay personas pues, que a lo mejor tienen permiso, pero que tienen menos familiaridad, conducen menos, tienen menos experiencia. Y además, cuando se suben a un coche, pues se suben a un coche que puede ser cada vez distinto, ¿no? Porque ahora tenemos pues, no sé cuántas apps de coches o motos o bicicletas o patinetes compartidos, pero sí que tenemos de entrada esa posibilidad, ¿no? Entonces, son varios tipos de vehículos y de modelos y al mismo tiempo pues esto yo creo que tiene también una gran oportunidad, que es lo que yo llamo los datos para la vida, ¿no? Estamos a lo mejor en una plataforma y nos pueden a lo mejor ayudar a que conduzcamos mejor, ¿no? Y volveré a lo mejor luego sobre este tema. Otra tendencia que es lo que Pera Navarro llamó en una conferencia, y yo me lo apunté, pues la locura de las compras por Internet. ¿Vale? Y ahora pues resulta que compramos cosas por Internet, si estamos hablando de ropa, pues compramos 3 tallas, la nuestra y por si acaso la otra y la siguiente, ¿no? Y yo no le doy mucha importancia y creo que soy como casi mentalmente daltónico, pero hay personas que se compran 3 tallas y varios colores para ver cuál le gusta más, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que luego lo tienes que devolver inmediatamente. Y en muchas ocasiones el envío es gratis o tienes una suscripción gratis. Y te lo llevan en 2 horas o lo puedes ir a recoger en 2 horas. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué condiciones se hace esa movilidad? Está muy bien, ¿no? Ahora se pide un bocadillo de tortilla de patata, una ensalada, se pide desde casa, ¿no? Pero yo es que el otro día estaba lloviendo, una de esas tormentas que tenemos estos días, y estaba un repartidor arrastrando, iba un peatón, en este caso, arrastrando pues, una bolsa grande, cruzando en rojo, pues, en una intersección, no era por el paso, y mirando el teléfono para ver cuál era el siguiente pedido, ¿no? Entonces, y ahí somos todos responsables, ¿no? Porque todo eso es muy cómodo, pero eso, ¿qué es lo que significa, ¿no? Entonces, es otra de las tendencias pues, que sería un poquito... Hay una tendencia social que voy a aprovechar, si me permitís, para hacer propaganda, ¿vale? Es el envejecimiento de la población. Y la propaganda es que estamos haciendo, desde Fundación Mafre y el Hospital de San Pau y la Santa Creu, estamos haciendo un estudio sobre personas o familias que están dejando de conducir o que una persona mayor ha dejado de conducir. Entonces, estamos intentando capturar, digamos, si es bueno, si es malo, si fue fácil, si fue difícil. Entonces, por favor, si alguien está interesado, si alguien nos puede ayudar, es una petición, pues podéis buscar pues, Dejar de conducir, Hospital de la Santa Creu, estudio y podréis participar y os lo agradeceríamos un montón. El boom de la micromovilidad, ¿no? Los patinetes, micromovilidad también bicicletas, pero los patinetes. Bueno, esto es ya el trending topic más trending topic
de todos, ¿no? Aunque sigue siendo una siniestralidad pequeñita en el caso de los patinetes, pero es una siniestralidad que antes no teníamos y sabéis que es muy controvertido, ¿no? Hay datos de las empresas de alquileres que dicen que es tan seguro como una bicicleta y hay otros que dicen que es tan peligroso, otros estudios que dicen que es tan peligroso como una motocicleta, ¿no? Entonces, digamos, ahí estamos un poco. Lo que sí que está claro es que hay que mejorar mucho y hay una frase de Óscar Puente, el anterior alcalde de Valladolid, que decía, no quiero generalizar, pero decía, se coge donde se quiere, se deja donde se quiere y se hace lo que se quiere. Bueno, pues hasta que esto no lo acotemos un poco, no garantizaremos la sostenibilidad si no hay un uso responsable de ese vehículo, ¿no? Y de hecho, pues por cierto, las empresas de alquileres, en el último estudio que hicimos el año pasado, pues de los 12 fallecidos que teníamos en nuestra lista, pues ninguno era usuario de empresas de alquiler. Quiero decir que las empresas de alquiler, pues parece que en Francia las acaban de prohibir, pero que pueden ser mucho más seguras, según estos datos, que los alquileres particulares. Tiene muchísima tecnología, hablando de las hadas de los patinetes, ¿no? Un patinete te puede decir ahora si van una persona o dos personas. Te puede decir si estás circulando por la acera o no circulando por la acera. Te puede decir si has estacionado en una zona correcta o no correcta. Claro, no son los patinetes de 300 euros que compras en el supermercado, sino que son patinetes más evolucionados, pero... Y otra tendencia, pues, por ejemplo, pues el sharing, ¿no? El sharing es muy relacionado con también otras tendencias que acabo de mencionar, pero para nosotros, ¿qué significa el sharing? El sharing es de motos o de coches, es una oportunidad también para ayudar al conductor a hacer las cosas bien. O sea, el sharing, por ejemplo, sabe exactamente pues, lo que estás haciendo y cómo estás conduciendo y a qué velocidad lo estás haciendo. Y de hecho, pues alguna empresa de sharing, pues muy tímidamente, pues ya empieza a decir, oiga, usted iba un poquito rápido. De hecho, nosotros teníamos un estudio que por un tema extraño, que no pudimos publicarlo, pero el 12% aproximadamente de la conducción en un coche de sharing en Madrid se hace por encima del límite de velocidad. Claro, si te facturan por minutos, que es una de las cosas que ya están cambiando también algunas empresas de patinetes eléctricos, pues ya no tienes esa presión por llegar antes, ¿no? Pero la oportunidad que significa pues que llegues y te digan, oiga, usted pues tenga un poquito más de cuidado. No sé muy bien cómo decirlo, pero tenga cuidado y le vamos a hacer un descuento si la próxima vez pues conduce. Entonces, eso significa una oportunidad, el vehículo conectado también, estamos un poco anticipando algunas cosas, ¿no? Y hay un último comentario sobre las nuevas tendencias, que es un poco el coste de la movilidad individual en vehículo privado al margen del vehículo propio, ¿no? Y bueno, hay una tendencia que estamos viendo ahora, y aquí quería romper un poco una lanza en favor de SEAT, porque yo creo que SEAT se está convirtiendo, se está manteniendo como una auténtica empresa o coche del pueblo, en el sentido de que todavía hay coches con un precio relativamente pues, por debajo de la media del sector, ¿no? No le he pagado nada, ¿eh? Entonces, somos amigos. Ahora que estamos, eso es verdad, que aquí nos conocemos desde que llevamos pantalones cortos, como digo yo, pero al margen de eso sí que es verdad que ahora, pues no sé, ves un coche muy chulo y dices, oh, coche más chulo, 50.000 euros. Vamos a ver, necesitamos renovar el parque, necesitamos que todas estas nuevas tecnologías hadas que son obligatorias desde el año pasado entren en la flota, y eso no lo vamos a hacer, y está muy bien que haya grandes coches que tiren, digamos, de la tecnología, pero necesitamos también pues, el coche para las familias humildes, ¿vale? En mi casa tenemos dos coches, pues uno el coche humilde, que no se cambia porque no se sabe muy bien si tiene que ser de gasolina, cómo tiene que ser, y luego pues mi coche, que es un poco más grande y más moderno en estas cosas, pero a mí lo que me preocupa es el otro coche, ¿no? Y cada vez hay menos modelos de ese segmento y de ese precio, y eso para las economías, estamos hablando de las economías más modestas, de aquellos que tienen que salir a un polígono, que tienen que hacer, pues no sé, multitud de trayectos, pues ayudando, llevando a la familia, es complicado. Entonces, la respuesta es que hay que asegurarse, hay que acompañar a las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, para que sean todo lo seguras que pueden ser, y lo pueden ser muchísimo. Lo que está claro es que estamos en un periodo de transición, tú, Javier, lo has dicho, y tú lo estás remarcando también, y por tanto el tema económico, desde la penetración de cada nueva innovación en el mercado, siempre empieza por encima, ¿no? Por la parte de arriba de la pirámide, y es un tema importante a tratar, que seguramente no trataremos hoy aquí en profundidad. Pero en particular, hablando de los hadas, que hemos hablado antes, ¿no? De los sistemas de... ¿A qué usuarios crees que beneficiará más
¿Qué tipo de usuario beneficiará más la introducción? Porque ahora la Unión Europea ha puesto una nueva directiva, ¿no?, que va a obligar a todas las gamas a tener ciertas cosas, a los camiones aún más cosas, ¿no?, cámaras de ángulo muerto, etcétera. ¿Qué tipo de usuarios crees que será el más beneficiado con esto? Pues probablemente a los que necesitan más ayuda para la conducción, pues son sistemas de ayuda. No a mí, que yo conduzco muy bien. Y que yo soy superior al 70%, o sea, mi seguridad es superior al 70% de todos los que estáis aquí. Y estoy utilizando pues un argumento que utilizaba un especialista francés, Jean-François Bonnefond, en una conferencia de Fundación Mapfre en el Congreso de los Diputados, que venía a decir que nos creemos tan buenos que, claro, si tú me quieres vender, Javier, un coche que reduce un 50%, si yo soy un 70% más seguro. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, conductores noveles les puede ayudar muchísimo. Conductores mayores, a lo mejor habría que pensar, decir, oye, pues esa persona que ya no tiene esa capacidad de reacción, que normalmente, por cierto, va más segura. Y precisamente estos días estaba mirando pues unos datos de número de implicaciones siniestro en función de la edad, y los conductores mayores de 74 años pues son igual que los de 30. Son más seguros que los de 20, y un poquito menos seguros que los de, según esta métrica, ¿no?, que los de 50 o 40, pero queríamos también iba a romper lanzas, ¿no?, por todo el mundo, por los conductores mayores. Entonces, lo que ha hecho la Comisión Europea ha sido pues establecer unos 20 tecnologías, alrededor de 20 tecnologías obligatorias en todos los vehículos, incluso los más pequeñitos. Claro que esos vehículos más pequeñitos van a costar un poco más, pero el hecho de que todos los vehículos tengan que tener esas tecnologías, pues lo que hace es que, digamos, pues sean más baratas que si solo fueran sistemas exclusivos de los más caros, ¿no? Y al final, todos somos peores conductores o malos conductores en algunos momentos. Y un ejemplo, hoy lo hemos tenido pues con el sistema de aviso de colisión frontal. Pues le he pedido yo al taxista que me traía desde el aeropuerto que cambiara la ruta. Claro, quizá no lo tenía que haber hecho, tenía que haber esperado que estuviera parado. Entonces se ha puesto a manipular el navegador y le ha avisado el sistema. Y ha tenido tiempo para frenar. El sistema, yo creo que no ha frenado él, le ha dado tiempo al conductor, pero desde luego le haya devuelto la conducción, y si no hubiese habido ese sistema, pues podríamos haber tenido perfectamente. Es decir, nos van a beneficiar a todos en general. Lo que es importante es que conozcamos los sistemas. Nosotros tenemos una página web donde los intentamos explicar cómo funcionan, cuáles son sus límites, porque tan malo es no conocerlo y desconectarlo como pensar que ya no tengo que prestar atención o que puedo ir más rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la formación, y a lo mejor empezando la formación en las autoescuelas, solo por citar ese tema, pues sería fundamental, ¿no? Yo pues no sé cuántas personas aquí, como decía Javier, hemos mirado el manual o conocemos las tecnologías, pero sí que es verdad que muchas personas desconectan los sistemas. Yo me acuerdo que hicimos hace unos cuantos años en Madrid, con el sistema de mantenimiento de distancia, pues un estudio, y claro, como el conductor madrileño es como es, y se va en cuanto hay un hueco, ¡pum!, aunque no te quieras cambiar, pero da igual, tú tienes un hueco y te metes porque puedes y porque le fastidias al de atrás, ¿no? A veces pienso incluso cosas tan raras como esas, pero la gente lo desconectaba y decía, no, Jesús, es que si mantenemos el sistema se nos cuela a todo el mundo y nunca llegaría, ¿no? Entonces, eso es muy importante, conocerlo, y conocer pues el potencial. O mucha gente que dice, pues es que se activó el frenado y no sé por qué. Joder, pues si no sabes por qué, míratelo, porque algo había pasado, ¿vale? El sistema no actúa. A veces hay un sistema que yo tengo en mi coche, me encanta, que es el sistema de control automático de la velocidad. Va leyendo las señales y va frenando, ¿no? Y sí que es verdad que no es perfecto. Es mejor que yo, eso sí, en este caso, perfecto no es, pero a veces pues lee una señal pues porque la señal está en otro sitio y la interacción en el sistema... Culpa de tránsito, eso es, normalmente. Lo has dicho tú. Pues lee y confunde, ¿no? Pero fíjate, yo estoy contento, fijaos, con esa imperfección, porque me ayuda a estar pendiente. Entonces ya sé que, por ejemplo, pues paso por un sitio y voy a estar pendiente porque a lo mejor hay un error. Hablé también con el fabricante del vehículo, y porque a veces en Madrid me aparecía a 100 kilómetros por hora en el centro de Madrid. Bueno, pues no es perfecto, pero eso incluso casi me gusta, ¿no? Como a veces nos gustan las imperfecciones, las nuestras sobre todo. Muy bien. Y por último, si nos ponemos en el escenario de conducción autónoma y conectada, no solo los ADAS, sino que el coche haga cosas, tome decisiones, etcétera,
¿Qué peligros, qué riesgos ves asociados a este futuro? Vamos a ver, hay algunos riesgos, intentaré comentarlos, pero en general el futuro pinta bien, ¿vale? Y de hecho, pues yo que he vuelto a ver un poco con retraso la serie de los de Mandalorian, de Star Wars, ¿no? Pues este es el camino. O sea, que yo creo que vamos bien, ¿no? Todo tiene un riesgo, la vida tiene riesgo, la vida es un milagro, que decía María de Villota en su libro. Y hasta que podamos, digamos, tener ese escenario perfecto, pues vamos a tener un poco que adaptarnos, ¿no? Entonces, el sistema, ¿qué es el vehículo conectado? Podría ser otra pregunta, ¿no? Estaríamos hablando aquí, por ejemplo, del móvil y el teléfono manos libres. Nosotros en Fundación Mapfre hicimos hace 2 años un estudio en el que demostramos que incluso con el manos libres se duplicaba el número de errores durante la conducción, ¿vale? No estoy hablando de mirar, no estoy hablando de cogerlo con la mano, sino simplemente esa atención, digamos, pues ya tenemos que tener cuidado, ¿no? Y la recomendación, yo ya he habido un buen caso en el taxista, le he llamado un momento determinado, ha tenido una llamada y ha dicho, no puedo hablar ahora, te devuelvo la llamada, ¿vale? Pues eso es lo perfecto, ¿no? Ver si es algo importante, pero no meterse en una conversación, porque entonces la mitad de nuestra atención, que normalmente no la necesitamos, ¿no? En condición normal, pues a lo mejor con un 10 o un 20% de nuestra capacidad, pero claro, como surja algo, pues estás donde estás y te cuesta mucho volver, ¿no? Los vehículos ahora autónomos, el otro día me sorprendía también, pues decían en una charla que un cierto modelo de vehículo de alta gama pues tenía 350 sensores, ese vehículo, y tenía capacidad para identificar la rugosidad del asfalto y comunicársela al gestor de la infraestructura. O si había una aquaplaning, eso ya no es ciencia ficción, es realidad, ¿no? O también, por ejemplo, que con esto ya aluciné, era capaz de, por la noche, con las luces, de detectar la calidad de las señales, de la retroreflexión de las señales y poder decirle a lo mejor al administrador de la carretera pues cuando debería pues, revisarlas, ¿no? Otro vehículo también decía, puedes instalar, me lo he apuntado aquí, hasta 50 apps. ¿Qué tipo? ¿Apps para qué? A ver, entonces, déjame que he hecho un relato de la conducción que hemos tenido el taxista y yo, porque alguna de las apps, mi pregunta es, ¿ayudan o no ayudan? ¿Vale? Voy del aeropuerto del Prat al hospital de San Pau en taxi entre las 13:30 y las 14. Se oye un mensaje que dice, helicóptero sobrevolando la zona. Pregunto si hay una app o quién ha dicho eso. Y me dice el conductor, sí, es una app, me dice el nombre y dice, me viene y que viene muy bien porque aquí hay muchos radares, me dice. Lo he apuntado aquí, ¿vale? Íbamos a 100 kilómetros por hora por un pórtico de señales variables que ponía 80. Entonces, Óscar, a ver si revisáis los pórticos porque deben estar mal. Es lo que pensé. Luego suena un mensaje que avisa de un radar de tramo, luego de un radar fijo con un límite de velocidad, se repiten varios de estos, luego otro de cámara en semáforo, y hay varios de ellos, ¿no? Estos no son nuestros, ¿eh? Bueno, a lo mejor. Bueno, la cuestión es que todo esto, ¿hasta qué punto ayuda a la seguridad? ¿No? Lo estábamos comentando antes. Oye, hay un factor que es, a ver, si hay una curva mala y hay un radar delante y está anunciado, pues claro que cuanto más te lo anuncien, mejor, ¿no? Pero ¿realmente esto ayuda al cumplimiento? ¿Lo refuerza o a lo mejor hace que uno vaya acelerando y frenando según los mensajes, ¿no? Entonces, este es simplemente un ejemplo, ¿no? Y hay un estudio de Estados Unidos que dice que solo por escuchar un mensaje, si estás conectado y te suena un WhatsApp o algo, durante 8 segundos tu atención a la conducción ha bajado a la mitad. ¿Vale? Porque estás diciendo que ha sido eso, quién será, ostras, me he olvidado la no sé qué en la lavadora o cosas, ¿no? Entonces, sin comentar a lo mejor el peligro de la oficina móvil, que también se habla, ¿vale? La oficina móvil, ¿qué significa? Que estás con todas tus preocupaciones del trabajo mientras estás conectado. Entonces, bueno, hay, como decíamos antes, ¿no? Hay cosas buenas, cosas malas, lo que tenemos es que intentar un poco entenderlas. Y hay una propuesta que a mí me parece muy interesante de crear una agencia europea de seguridad vial que tenga entre sus responsabilidades pues el ayudar un poco a entender, digamos, este proceso, ¿no? Y, por ejemplo, analizar los siniestros, si los hay, de los coches autónomos, pues con objetividad y para ayudar al despliegue, porque, insisto, esto va a ser muy bueno, pero cuanto más podamos acelerar ese proceso, será mejor, ¿no? Y bueno, el tema del vehículo autónomo, la verdad es que es fascinante, ¿no? Hay ya
vehículos autónomos, taxis autónomos en California. En Madrid hay también un pequeño autobús en la Universidad Complutense de Madrid y que, por cierto, el día que se presentó a los medios pues sufrió un alcance de una conductora que iba detrás porque el vehículo pues iba parándose y entonces pues la señora, era una señora, podía haber sido un hombre, eso es irrelevante, no lo tenía que haber mencionado y os pido perdón. Pero fue la noticia, ¿no? Y en realidad, pues a veces, digamos, sí que es verdad que los coches autónomos cuando quieren salir, cuando se quieren incorporar a una vía y ¡pum!, van pasando los vehículos, pues les cuesta mucho, porque nosotros como los conductores y las conductoras, pues llega un momento que dice, venga, salgo ya y me la juego y que frene el de detrás. Eso no lo piensa así un vehículo autónomo. En Estados Unidos hay una configuración de intersecciones que son los 4 stops, entonces todo el mundo se tiene que parar y el primero que entra y llega es el primero que sale. Entonces, claro, el vehículo autónomo pues está ahí, que si salgo, que si salgo, que si salgo. Hay personas también, según parece, que esto es un fantasma que, Javier, tú lo recordarás con los airbags, de que había gente que robaba normalmente coches y se estampaba para ver un poco el airbag cómo funcionaba. Pues ahora hay gente que parece ser que ya está saltando encima de estos taxis autónomos para ver cómo frena o si no frena. Entonces, bueno, pues estos son fantasmas, ¿vale? No creemos en fantasmas y tendremos que trabajarlo. Pero el mensaje es que las nuevas tecnologías reducen a un 50% la probabilidad de lesiones. Si pudiéramos, con una varita mágica, cambiar con los vehículos, incluso los más pequeños, pero que ya tienen muchísima tecnología, todos los vehículos que están circulando viejos, con más de 5 años, pues reduciríamos de un plumazo pues en un 50% esas 1.500 víctimas en España, 20 y tantas mil en Europa, 1,5 millones. Es algo realmente serio y, como decía antes, pues este es el camino. Muchas gracias, Jesús. Y como última participante, Nuria Pérez, ¿cómo ves la evolución tecnológica en España a nivel de la seguridad vial? Bueno, muchas gracias, Óscar, por tu presentación, a todos, a Carnet. Bueno, hablar detrás, es que no sé cómo me habéis puesto detrás de ellos dos. Y ahora ya no sé qué voy a decir. Lo habéis dicho todo estupendamente. Bueno, evidentemente sabemos que la seguridad vial es cosa de todos, ¿no? Las cifras están ahí. Las últimas décadas, en España hemos dado un cambio muy radical. En el 93 fallecían 6.700 personas, ahora estamos, el año pasado, 1.700 aproximadamente. Y lo que digo, es un trabajo conjunto de organizaciones públicas, privadas, seguridad, ciudadanos conscientes, educación, efectivamente. Y la tecnología está ahí, nos está ayudando con la conectividad, efectivamente. Vamos a disminuir, es decir, vamos a fomentar y mejorar la seguridad en las carreteras con una buena educación. Yo soy muy pro educación y muy concienciación, evidentemente. Si yo sé y aprendo la tecnología, voy a asegurarme que en las carreteras también eso va a ocurrir y va a funcionar en condiciones. Es decir, primero tengo que aprender a utilizarla para luego poder ponerme en la carretera y estar ahí, ¿no? La tecnología nos está ayudando también, para fomentar la sostenibilidad y, sobre todo, crear hábitos seguros y eficientes en el conductor. ¿Qué nos está dotando la tecnología? De herramientas y metodología. Como digo, lo tenemos ahí, la digitalización, las mejoras en la electrificación. Yo quiero hablar de la realidad virtual, por ejemplo, en las autoescuelas. Evidentemente es una herramienta muy interesante. El conductor, antes de salir a la vía, ya se está exponiendo a situaciones de riesgo, ya le tienen ahí, se puede exponer todas las veces que quiera, incluso un ciclista, el ciclista no sé si va a ir a la autoescuela, yo creo que, ahí estamos en camino, ¿verdad? Y el patinete eléctrico también, igual también va a tener que pasar por ahí. Y esa, por ejemplo, es una herramienta que ha evolucionado mucho, antes no las teníamos, y el aprendizaje es fundamental. Ya la Unión Europea nos está dando una serie de directrices, nos está diciendo que los sistemas de conducción ayudan a mejorar la siniestralidad, nos establece la obligatoriedad de ponerlas en los vehículos nuevos y de recomendaciones en los viejos. Pero claro, en un parque que tiene más de 12 años, más o menos, ¿qué tardamos? Más de 10 años en equipar ese vehículo. Entonces, efectivamente, esto va un poco para largo, claro. También nos dice la Unión Europea que tenemos que gastar dinero y financiar la educación, la concienciación, la sensibilización. ¿Y qué pasa en España?
Habéis hablado de los vulnerables, efectivamente. Hay un repunte muy alto. El año pasado fallecieron 44 ciclistas en España y 126 atropellos. El parque de coches y vehículos en general está muy envejecido. Y bueno, tenemos, como has dicho antes, los vehículos de grandes dimensiones, los autobuses, las furgonetas, los camiones. Es decir, en España representan un 14% nada más, muy poco, pero claro, en términos de datos de siniestralidad están implicados en mucha accidentalidad, ¿vale? Entonces, si se dotara de un 40 a un 45% de estos sistemas a estos vehículos, se podría disminuir en 300 personas fallecidas al año y quitaríamos 1000 heridos al año también. Es decir, el aprendizaje, yo es que, insisto, la formación, cuanto más contacto tengamos con la tecnología, más adaptación vamos a tener a ella, mejor la percepción, vamos a mejorar la percepción de potencialidades y además nuestra actitud. Vamos a tener una mayor actitud para coger un coche, comprarme un vehículo que tenga esos sistemas de ayuda. Hablemos un poco más de legislación, normativa, etcétera, porque todo esto es otro mundo, ¿no? Y está todo por solucionar un poco. ¿Cuándo será una realidad el vehículo autónomo? Bueno, lo que estábamos diciendo aquí. Él no lo ha dicho. No, bueno, la tecnología y la inteligencia artificial, vamos a ver, es que va a una velocidad brutal, pero claro, esto tiene que estar conjunto con el resto de ecosistemas que va alrededor. Es decir, no solo es eso, tenemos que, ¿cuáles son los retos que ralentizan efectivamente el que esto aparezca? Bueno, hemos hablado de los precios. ¿Quién se puede permitir un coche con toda esta tecnología? Hay poca producción, efectivamente, con lo cual todavía sigue siendo muy caro. Luego, el mantenimiento de ese vehículo requiere mucho coste. Revisiones, tengo que hacer más revisiones que en un coche de gasolina o diésel o de otras características, seguro que le tengo que revisar más. O homologación de los sensores cada X tiempo. Efectivamente. O sea, todo eso requiere un mantenimiento, como decimos. Cuestión de infraestructura. Yo lo he hablado, Javier. Están todas las carreteras preparadas, es decir, tenemos una red vial en España muy amplia, muy diversa, en donde hay autopistas, autovías, carreteras privadas, carreteras con barro, carreteras sin barro. El coche autónomo va a poder ir por todas esas vías. La conectividad no solo es conectividad vehículo-vehículo, como bien ha dicho Jesús, está la conectividad del vehículo con la vía, del vehículo con el ciclista, del vehículo con el peatón. Es decir, todos tenemos que estar preparados para ello. La infraestructura es importante y además es muy costosa. Seguridad, las aplicaciones. ¿Me voy a poner yo 200 aplicaciones en el vehículo, en el móvil? ¿Estoy seguro de que nadie me va a hackear dónde va mi información? Me tienen localizado. A ver, lo va a coger mi mujer, de repente, tal. O sea, aquí tenemos unos datos que van a la nube y luego tiene que ser muy rápida la información que se está transmitiendo y con una velocidad que enseguida los elementos cambian enseguida los elementos que tenemos alrededor. Y entonces esa transmisión tiene que ser veloz. Luego tenemos el problema de la legislación, efectivamente. Ahora mismo el reglamento nos dice que no tenemos que quitar las manos del volante, ¿no? Vamos a estar atentos, estupendo, maravilloso, conduciendo y, claro, esto es incompatible con el nivel 3 y 4 del coche que dice que ya, pues que yo puedo quitar las manos y que el vehículo vaya pues, por donde quiera ir. Entonces, también va mucho más despacio. Cuando hay un siniestro, ¿quién es el culpable? El vehículo, el conductor, la aseguradora, el fabricante del vehículo. Aquí tenemos un vacío, ¿no? que también va más lento. Es decir, la tecnología vuela, efectivamente todos estamos estupendos dentro de un coche con muchísimos sensores y que me está protegiendo y tal cual, pero el resto pues, va un poco más atrás. Entonces, claro, todo esto dificulta. Beneficios, efectivamente, la siniestralidad está ahí, la baja. Y bueno, pues a nivel de tráfico, contaminantes, lo que sí yo quiero hablar, por ejemplo, de las baterías eléctricas. ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿Dónde las metemos? ¿Vamos a eliminarlas? ¿Vamos a reciclarlas? Es decir, buscar energías más sostenibles, más limpias. Eso también es un hándicap a tener. Entonces, bueno, pues un futuro
como he dicho, 50, en el 2050, tenemos que ir un poco más deprisa y ir a rebufo. Es decir, esto al final tiene que ser un conjunto del, como digo, el ecosistema. Cuando el vehículo, la vía, el ciclista, el peatón, esté todo, o sea, sea seguro, el beneficiario, que es el ciudadano, es el que dirá, vale, ya estoy aquí, cuando haya una conexión entre todo. Y finalmente otra pregunta que he hecho antes a Jesús. Y me gustaría saber tu perspectiva sobre el tema de los HADAS, ¿no? No sé si podemos considerar un HADAS el alcoloc, el famoso alcoloc, que también va a entrar en vigor para casos patológicos. Pero será una ayuda para la conducción, más bien para los espectadores de esa conducción, para el resto de conductores. ¿Qué tipos de usuario crees que van a ser más beneficiados respecto a los HADAS? Aquí tenemos dos grupos de riesgo, que además en la estadística está ahí. La siniestralidad está en los menores de 25 años y mayores de 65. Menores de 25, baja percepción de riesgo, quiero buscar experiencias nuevas, el consumo de alcohol y drogas está muy patente en este grupo poblacional. Entonces, aquí les ayuda, evidentemente, el fortalecimiento del cumplimiento de la norma, sobre todo en aquellas personas que tienden a correr mucho, que tienden a ir muy deprisa, conductas imprudentes y muy irresponsables, sobre todo a la normativa, un poco a que cumplan más la normativa. Vamos a ver, las HADAS, efectivamente la literatura nos está diciendo que actúan sobre el factor humano, que es además muy frecuente en personas que tienen poca experiencia en la conducción y poca adaptación al entorno vial, que es el tema de este grupo poblacional, ¿no? Tengo que decir también que este grupo, los jóvenes, si tú les preguntas, pagarían menos por estos sistemas, por estas ayudas, y además piensan que cometen menos errores. O sea, ellos, no, bien, tal, este me está pitando, pero yo digo que es así. Es decir, esa percepción que se tienen a esas edades pues no está muy ajustada a la realidad. Pero también tengo que romper una lanza diciendo que aprenden en la autoescuela con estos sistemas. El coche que les está dando la autoescuela ya los tiene, con lo cual empiezan desde el principio a utilizarlos, con lo cual eso se va a generalizar más. Es decir, yo ya, bueno, pues mira, pues me está, anda, mira, pues, y tienden más a utilizarlos y cuando se compran un coche tienden a cogerlo con estos sistemas. Y luego los mayores de 65, pues evidentemente tenemos la esfera biopsicológica, es decir, a todos nos va a pasar, a partir de una cierta edad, nuestras capacidades van mermando. Agudeza visual, auditiva, motricidad, problemas de atención, de concentración. ¿En qué me pueden ayudar estos sistemas? Pues evidentemente a corregir esos errores o por lo menos disminuirlo en la medida de lo posible. ¿Qué pasa con estas personas? Evidentemente les preocupa mucho la complejidad y la funcionalidad. Y yo creo que esto nos pasa a todos, que Javier lo has estado comentando tú, es decir, lo que distrae, ¿vale? Bastante, o sea, la persona mayor que encima a lo mejor pues tiene, yo qué sé, hipertensión, diabetes, etcétera, se toma muchas pastillas también, conduce, que es otro efecto también secundario a la conducción, pues encima estoy aquí, de repente me dan un susto, porque el detector de velocidad de señales está ahí, entonces eso pues les alerta y acaban apagándolo. Si se dan cuenta que realmente les ayuda en la seguridad vial es cuando dicen, oye, estoy seguro, sí, bien. Y luego, 3 de cada 4 conductores de la población tiene sistemas en los vehículos y tengo que decir que la gente no los utiliza, el 40% porque no se fían de ellos, el 30% porque no saben cómo funcionan y el resto porque no saben usarlos. Es decir, aquí tenemos que realmente, ¿qué pasa? Que no tenemos formación. Es decir, los concesionarios, yo quiero que los concesionarios nos den cursos, que nos enseñen, que nos saquen a la calle con el coche. No puedo salir a la calle si no, sobre todo, a ver, estoy hablando de este grupo poblacional de mayor de 65 años, pero nos pasa a todos. A mí de repente me pita algo en el coche y es que me vuelvo loca. Y llamo hasta la grúa y me dice, venga, que no has apagado las luces, ¿sabes? Entonces, claro, soy muy dramática en este sentido. Entonces, la formación, o sea, yo creo que si nos enseña, y un seguimiento, oye, mira, te puedo llamar, ¿qué me ha pasado? A ver, no digo que se vaya el del concesionario a su casa, pero un poco que haya una implicación conjunta, ¿no?
Y luego quiero decir solo que el prototipo que utiliza más los sistemas de ayuda a la conducción es el varón entre 18 y 25 años que está en situación laboral, que tiene estudios superiores, que coge el coche más de 5 días a la semana, que tiene conexión a Internet y además la usa más de 5 horas y que tiene un coche de menos de 3 años. Ahí ya lo tenemos. Es decir, por todo esto que acabo de decir, es decir, una persona a lo mejor de 50 años, 60, pues evidentemente le va a costar más adaptarse a estas nuevas tecnologías, porque no todos estamos preparados para ello, pero yo aquí insisto mucho en que la formación y sobre todo la concienciación, oye, que de verdad te está ayudando, que baja la siniestralidad, va a dar un toque. Vale, pues hemos terminado un poco con la ronda de preguntas Ah. y ahora tenemos unos minutos para las preguntas del público. Si alguien tiene alguna pregunta, yo no veo absolutamente nada, o sea, si levantáis Yo la mano, tampoco. no lo voy a ver. No sé si alguien nos puede ayudar Haced una señal de voz o algo. ¿Agua? No. ¿No? ¿No has ¿No hay, bebido? ¿hay preguntas? Gracias. Ah, o sea, un montón. No sé, empezamos por ti mismo. ¿Puedes decir tu nombre Sí. y a quién se la diriges? O? Sí, soy Juan José Martín y la dirijo a todos. Yo simplemente, a efectos de la seguridad, los coches no podrían tener ya, no sé, una caja negra como la que tienen Ya la tiene. los aviones, pero en el sentido de que periódicamente en las revisiones, o sea, se pudiera todo esto de la conducción, de si es una persona que no conduce bien y de alguna manera a lo mejor también sería muy disuasorio para... O sea, si yo sé que yo conduzco mal y que un día me van a revisar el coche y me van a ver un historial de conducción fatal, no sé, a lo mejor esto también puede ayudar. Hombre, como administración te puedo contestar que nos encantaría. Creo que las cajas negras ya más o menos ya están. Ahora no Javier nos lo... Pero, claro, que se entere la aseguradora, esto no sé si va contra la ley de protección de datos. En fin, no sé. Pero si va en mejorar la seguridad, no sé, todos los aviones cuando tienen accidentes, Sí. se hace un estudio de la caja negra y de ver quién realmente si han hecho alguna cosa mal. Sí. Y después, ya simplemente con respecto a al coche autónomo, quizás se puede ir de una manera paulatina de que el coche aplique todas las seguridades, que el conductor cada vez, poco a poco, vaya teniendo menos, o sea, que solamente decida a dónde quiere ir, pero que el coche aplique las normas y que si el conductor quiere hacer algo que no está permitido, que el coche no le deje. Y así poco a poco llegaríamos a la conducción autónoma. Si tú, Javier, si quieres contestar lo de las cajas negras. Bueno, podéis aportar más vosotros. Tecnológicamente no hay ningún misterio. El coche incorpora caja negra y no hay más que disponer de un marco legal y de una ley de protección de datos que permita hacer esto que bueno, nos pondría en evidencia a prácticamente todos y tendríamos problemas con la justicia. Pero tecnológicamente es así, como muy bien apuntas, no hay nada extraordinario. En aviación se utiliza por temas de responsabilidad, obviamente, del piloto. Aquí no, insisto, tecnológicamente no hay ningún problema ni ningún veto. Y relativo a la segunda pregunta, lo has descrito perfectamente bien. Es un periodo de transición que habrá que abordar de la mejor manera posible por todas las partes, porque no depende del automóvil, del conductor, sino que hay bastantes más entes implicados que se han mencionado aquí. No sé si podéis aportar algo más, porque es... El tema de las cajas negras, si me permitís, es efectivamente importante. Y Juan José, seamos claros, hay dos tipos de personas. Y todos somos en algún momento los dos tipos de personas al mismo tiempo. Un tipo de persona es la persona, digamos, o cuando nosotros somos seguros, que oye, si tenemos un sistema que nos puede ayudar a demostrar que íbamos bien, pues es fantástico tener ese sistema, ¿no? Pero luego están los otros tipos de personas que no quieren esa supervisión. Entonces, porque piensan que pueden cometer un error y en eso sí que sería importante, pues a lo mejor que se viera el conjunto de la trayectoria de esa persona, ¿no? No solo
a lo mejor si ha tenido un mínimo exceso en un momento determinado, sino de una manera más integral. Pero ya hay, digamos, las cajas negras, el reglamento europeo lo que dice es que solo se pueden utilizar de manera anónima y para la mejora y la investigación y la mejora de los vehículos, ¿vale? Ahora bien, si esa información está en un coche, pues lo que sí que está pasando es que el juez en determinados casos dice, oye, démela. Eso ya está pasando, ¿vale? Y yo preguntaba a la Guardia Civil, a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, y Guardia Urbana en Barcelona ya ha hecho cursos sobre análisis de este tipo de información, es decir, eso poco a poco está llegando. Con lo cual el mensaje es que, a ver, tengamos un poquito de cuidado, intentemos hacer las cosas bien, no hagamos grandes excesos nunca. Ya hay incluso pues una demostración en un informe policial pues de un grandísimo exceso de velocidad a través de estos sistemas, es decir, eso ya está llegando, ¿no? Entonces, es un tema complicado, es un tema de protección, es un tema de en qué lado estamos nosotros, si somos víctima o al contrario, pero la tecnología está ahí, va a ir llegando, tengamos cuidado porque en un momento determinado pues esa anonimidad que nos están pidiendo, y por cierto esa agencia europea pues lo que haría es de manera totalmente anónima, porque no tendría que ver con los procesos de responsabilidad, pues analizar de manera agregada esa información y decir pues el sistema tiene esta efectividad, hay que todavía promocionarlo más, o tiene esta oportunidad de mejora, o en un caso determinado pues se ha visto que se le han cruzado los cables al robot que está dentro del coche y pues hay que revisarlo, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad, ya está ahí y seguramente pues irá llegando. Lo que pasa que nos falta pues gran hermano, no gran hermano, nuestro mejor aliado y testigo defensor. Es un tema ético y muy, muy humano también, por cierto, claro. ¿Otra mano? Eso yo. Hola, buenas tardes. No. Se escucha. Hola, mi nombre es Carlos Barros. Yo más que una pregunta quería hacer una reflexión. Yo estoy convencido de que los retos tecnológicos se van a ir cumpliendo y acabaremos teniendo un coche autónomo en un momento u otro, tardemos más o menos. Pero a mí yo creo que el principal reto vendría en el terreno de la inteligencia artificial, de cómo entrenar a esa inteligencia artificial, y no solo para que cumpla las normas de circulación, sino a nivel ético. No me voy a extender más. Voy a poner un caso, disculpadme, voy a poner un caso un poco extremo, pero ¿quién se compraría un coche que en una situación en la que el coche tiene que decidir ante una situación de peligro, ante la situación de atropellar a varias personas, quién se compraría un coche que sacrificaría antes al conductor para poder salvar la vida de 2 o 3 personas que estuvieran a punto de colisionar con nosotros? Este tipo de ética habría que regularla bien, sobre todo en países en los que hubiera diferencias de clases. No sé, se me ocurren cosas como que en países con racismo pues se pudiera la inteligencia artificial decidir a quién atropellar antes que según la raza y estas cosas. Quiero decir, son retos que habría que regular a nivel internacional y ponernos de acuerdo todos en cómo llevar a cabo este tipo de entrenamiento, ¿no? De esa inteligencia artificial que puede que llegue un momento que nos supere a todos. Pero no solo en la conducción, entiendo que es un reto, ¿no?, amplio de toda la inteligencia artificial, Sí, ¿no? sí, Hay hablo mucha de la polémica sí, por supuesto. en los aeropuertos ahora en Estados Exactamente. Unidos, ¿no? Si son racistas las cámaras, que va a depender de cómo se entrene. No sé si queréis aportar algo a esta reflexión. No sé, muy breve también, perdonad. Sí. Este autor que yo citaba, Jean-François Bonnefond, es el autor de La máquina moral, que es este experimento que pone, digamos, pues, a 2 perros contra una persona mayor, etcétera. Entonces, es un poco la referencia. Yo creo, mi planteamiento un poco, no sé, maximalista, es que no se deberían... Si el coche es autónomo, y aunque vaya un poquito más despacio, y aunque ceda un poco el paso y deje pasar a un par de coches más, pero debería ser suficientemente seguro para garantizar el máximo de seguridad, no para presentar conflictos morales. Y entonces ahí, bueno, pues hay mucho que decir, y es verdad que este
investigador ha investigado y se dice a la gente, oiga, este coche, mire, este coche yo le tengo que decir, usted lo va a comprar y tal, pero si tiene que elegir entre usted y una señora, porque ahí en el experimento pues aparece una señora embarazada, un señor mayor, o sea, el viejo con bastón es el peor de todos. Incluso a veces peor que 2 o 3 perros si son tus mascotas, ¿no? La realidad es así de lo que dice el experimento. Y desde luego una familia con niños pequeños pues es el máximo, ¿no? Entonces, decirle a una persona, oiga, usted se compra este coche, pero que sepa que como usted vaya despistado y tenga delante una familia, entonces no lleguemos a esos extremos, ¿no? Lleguemos un poco pues, a decir, oiga, si tengo que bajar la velocidad porque yo no con el coche autónomo, con sus radares, con esos 350 sensores, no es capaz de controlar con total seguridad, más allá de cierta distancia, cierta velocidad, pues no debería ser autónomo. ¿Y cuál es la alternativa? Todavía es peor. No sé si me explico. Sí, como decía, sí, porque probablemente en la misma situación un humano no podría ni decidirlo. ¿No? Ni darse cuenta que tenía que tomar una decisión. Exacto. Claro. Sí, sí. ¿Alguien más? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Raúl Beladric, presidente de la Federación de Autoescoles de Cataluña. Durante la mesa, los diferentes ponentes han ido hablando de formación. Y evidentemente la autoescuela somos los conectores entre la persona y los vehículos. Y es ahí donde se tendría que hacer esa formación que se ha aludido durante la mesa. Los alumnos hacían la formación en un vehículo. Cuando se compraban un vehículo, evidentemente será mucho más moderno que el que han hecho las prácticas en la autoescuela. Pero lamentablemente nos encontramos con un problema y es que estamos haciendo exámenes con un 600, es decir, la DGT, estamos haciendo el examen, ya que estamos en Casa SEAT, con un 600 y nos encantaría hacer la formación y el examen con un Cupra Tavascan, por entendernos. Y es que muchos de estos ADAS aún no están permitidos. Hasta el año 2019 no hubo una primera instrucción en que se permitía que el vehículo llevase instalado ciertos ADAS. En el año 2022, cuando Europa les miró, les dijo un tirón de orejas e introdujeron algunos ADAS, pero nos encontramos aún que muchos de estos no se pueden ni utilizar ni llevar el vehículo, porque si los llevan el vehículo no se puede homologar para hacer esa formación. Durante el examen, si nosotros miramos exámenes en Europa, se está valorando más un examen tecnológico, es decir, se exige al alumno que durante la prueba de realización en vías abiertas al tráfico utilice como mínimo 2 ADAS. El examinador le exige que sepa activarlos, desactivarlos, funcionar con y sin. Y nosotros, lamentablemente, pues estamos llevando coches con ADAS desconectados y sin poder enseñar lo que nos gustaría enseñar. Entonces, más que una pregunta, es una reflexión y sería una petición. Ajá. Tenemos una nueva directiva europea que se está discutiendo estos días, se tiene que votar en febrero o marzo antes de que haya un cambio en el Parlamento Europeo, pero sí que hemos visto como hay países que se han anticipado a esta directiva europea. Una directiva europea se tiene que transponer, son 2 o 3 años que podemos ir y cuando estamos hablando de que llevamos un retraso importante con 2 o 3 años a la vista y la tecnología avanza, el sistema que avanza y queremos reducir la siniestralidad, formar conductores bien formados que sepan utilizar estas tecnologías, creemos que la autoescuela es un momento clave para saber utilizar, aprender con esas tecnologías y crear la necesidad de que nadie se pueda plantear no llevar un vehículo con estas ayudas. Por tanto, reflexión y petición. Ayúdanos. Gracias. Bien, perfecto. Muy bien. Muchas Además, gracias. ¿Queda alguna pregunta? Tendríamos que ir cerrando ya. No sé, oye. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, soy Heriberto Muñoz. Yo quería hacer también un poco una reflexión, porque evidentemente el tema de las tecnologías y el tema de la asistencia avanzada de los ADAS para las ayudas a la conducción irán avanzando, ¿no? Pero yo creo que la importancia radica en el tema de los conductores, en el tema de la formación y de la educación. Y en este sentido había, por ejemplo, previo a la Navidad del año 2021, la DGT hizo una campaña los días antes de Navidad que decía que la mejor tecnología eres tú, porque venía a entrar dentro del conductor, de cómo tenemos que actuar como conductor, no por nuestra seguridad, sino por la seguridad de los otros usuarios de la vía. Y en este sentido lo que quiero explicar o reflexionar es, por ejemplo, lo que el otro día cuando el ministro de Interior dio los datos de accidentalidad de este verano, marcaba mucho que había unos hitos para conseguir en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial
Y a veces me ha hecho reflexionar de que el problema que tenemos es que hay una estrategia de seguridad de país, pero no tenemos una estrategia de seguridad vial social. Y ahí me ha ayudado mucho Jesús Monclús con toda la lista que ha estado explicando de las situaciones que pasa y que ocurren en el día a día, porque la sociedad hoy día no tiene una estrategia de seguridad vial, no lo ha interiorizado. Y por tanto ahí es lo que quería decir, la importancia de la educación y la seguridad vial. Y voy a poner un ejemplo. Es importante, por ejemplo, que los neumáticos le hagamos una revisión de la presión. Una revisión que la tendríamos que hacer muchas veces. La gente la mira una vez al año, cuando se va a ir de vacaciones, cuando la tendría que ir mirando cada 2 meses y cada mes, ¿no? Y es curioso que vas a las gasolineras a mirar para poner la presión del aire y una cosa que siempre era gratuita, ahora es de coste. Puede ser €1, por ejemplo, la Repsol, pero es €1. Esa empresa está teniendo una baja responsabilidad social corporativa en torno a la seguridad vial con la sociedad. Porque debería dejar mirar los neumáticos, la presión, porque no es la seguridad de esa persona, sino es la seguridad de todos. Y es el ejemplo que quiero dar, como tantos que podría poner, que el problema es que sí que tenemos una estrategia de país de seguridad vial, ahí están los datos, con el 2050, la visión cero, de 0 muertos, 0 heridos graves con secuelas para toda la vida, porque evidentemente la visión cero se habla de seguridad vial, se sabe muy bien que no son fatalidades, son errores, en gran parte esos errores son humanos y por tanto van a seguir habiendo accidentes. La visión cero sueca sigue hablando de que habrá accidentes porque seguirán habiendo errores, pero se busca que no haya muertos ni haya heridos graves con secuelas para toda la vida. Pero la parte social, de empresas, cada uno de nosotros, los tantos ejemplos que ha puesto hoy Jesús Monclús, ahí está el problema. El problema está en que no hay estrategia social de seguridad vial. No la tenemos ni las empresas, no la tenemos ni las personas interiorizadas. Y yo creo que hasta que esa parte no se active en la sociedad, no disminuiremos más los accidentes. De hecho, Óscar, tú has comentado que igual estamos llegando a un agotamiento, ¿no?, de las cosas. ¿Qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando la sociedad. Óscar, si me permites, además es que me tengo que ir, os voy a dejar, pero voy a reaccionar muy rápido. Estoy de acuerdo con las dos exposiciones o reflexiones. A ver, Cataluña habéis sido siempre unos referentes en seguridad vial en nuestro contexto, ¿vale? Con los primeros, con el Instituto Catalán de Seguridad Vial, con los planes. Haced una propuesta en este sentido que comentaba también Raúl, de decir, actualicemos esa parte, porque hay un antecedente ya muy claro, y volver a recuperar, nunca lo habéis perdido, pero a demostrar una vez más, a lo mejor con una propuesta en ese sentido, que desde luego nosotros acompañaríamos y apoyaríamos de actualizar pues, esa parte. Y perdonad a los que estáis grabando y tal, pero tengo un coche arriba de un avión esperando luego y muchísimas gracias y ha sido un placer. Os dejo para que podáis terminar como Dios manda la mesa redonda, no, las mesitas hexagonales. Es que soy un poco... Perdonad. Muchas gracias, Jesús. Adiós. Perdona, Raúl, que no te había conocido porque estás muy lejos y casi no te veo. Vale, ¿alguna pregunta más? Parece que no. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia, por las intervenciones y por las colaboraciones y espero que sea útil para todos y hasta la próxima.